Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de varios temas, todos alrededor del tema de DevOps, que permite iniciar los procesos de integración continua, CI, eh, los procesos de despliegue continuo, así como las pruebas automatizadas y el control de los releases. Eh, Esta es una charla larga, tiene varios aspectos. Em, el banco ha avanzado bastante en este tema y ha logrado unos resultados muy interesantes de velocidad, de adopción. Em, y empezaremos hablando de una pequeña, sin ser gran definición, eh, ¿qué es DevOps? Es un conjunto de prácticas que combinan desarrollo de software y las operaciones de TI. Es decir, unir dos mundos, el mundo de los desarrolladores y el mundo de las operaciones, eh, y lograr que sean una única vista. La idea es que el desarrollador haga operaciones y describa las operaciones de forma eh, como tradicionalmente lo hacen los desarrolladores, que es con código. Em, Esta es normalmente la gráfica que se presenta de CICD, en la que se inicia con una planeación de las actividades, una construcción de código, eh, que es la primera parte del CI, la construcción, compilación puede ser en algunos casos, las pruebas, el release, el despliegue, la operación, el monitoreo y nuevamente el ciclo inicia con una planeación de mejoras o de nuevas funcionalidades. El objetivo de CI/CD y de DevOps en general es acortar los ciclos de vida de desarrollo de sistemas y proporcionar una entrega continua con software de alta calidad, y en el banco con seguridad. Por lo tanto, muchas veces en Bancolombia se habla de DevSecOps, de desarrollo desarrolladores haciendo aspectos de seguridad y haciendo aspectos de operación. Eh, los pilares que ha definido Bancolombia para lograr su modelo de DevOps son estos: integración continua, CI, despliegue continuo, CD, pruebas continuas, testing, release management y configuration management, que incluye manejo de código, pero pues es un poco más amplio. Empecemos por el pilar de CI, es la integración continua, que es un proceso automatizado de ejecución de pruebas y fusión del código de los desarrolladores. El CI está orientado a, a lograr que el código que tienen los desarrolladores en sus células eh, esté continuamente en un proceso de integración y que todos los desarrolladores vayan viendo cómo va avanzando la construcción. CD también es automatizado, obvio. Eh, y en este caso ya se empieza a plantear los ambientes en los que se despliega. Eh, también se puede entender como deployment, que es como realmente nosotros lo vamos a utilizar casi siempre, en donde el delivery es realmente automatizado. Entonces, un continuous deployment eh, es enviar a los diferentes ambientes, desarrollo, certificación y producción, eh, realmente la aplicación completa de una forma eh, automática. Eh, una parte importante de eso es estar seguro que la calidad es la que se requiere, y por eso el tema de pruebas continuas.
Release Management, que es el que me va a controlar finalmente todo el ciclo de vida de la entrega del software. Y podemos ver em, que para lograr estos aspectos, la planeación, la codificación, la construcción, las pruebas y los releases, pues Bancolombia ha tomado la decisión de apoyarse en diferentes herramientas. Desde los repositorios de Azure, que son simplemente Gits dentro de la infraestructura de Microsoft, de Azure Cloud. Eh, la, Previamente los boards o los repositorios de las especificaciones, de los casos de uso, de los requerimientos que se almacena también en Azure DevOps. Posteriormente para la construcción, obviamente, y a eso le dedicaremos mucho tiempo pues en esta charla, el elemento de Azure Pipelines, que es el controlador de toda la construcción, y no solo la de la construcción, sino también de las pruebas, de lanzar las pruebas, recoger los resultados de las pruebas y finalmente también en el tema de control de los releases. En la construcción vamos a ver que Bancolombia ha adoptado Azure Pipelines, eh, pero no está reinventando la rueda. Es claro que el controlador de dependencias debe ser un controlador tradicional dentro del mundo Java. Específicamente en Bancolombia hay una tendencia hacia Gradle, aunque evidentemente pues para diferentes lenguajes se utilizan diferentes herramientas. Gradle es el controlador de dependencias, pero las dependencias no las va a obtener nunca de internet o de la calle. Eh, Tenemos un repositorio interno de librerías, de artefactos construidos, que es Artifactory. Eh, Tenemos adicionalmente una estrategia, o se tiene una estrategia de control y de evaluación del comportamiento del código de forma estática sin que esté corriendo, que es SonarQube, que nos va a permitir hacer una eh, evaluación de la calidad del software y de la seguridad que se está teniendo. También está Fluid, que va a ser un tema parecido, pero más que sobre el código en sí, sobre la ejecución de los elementos construidos por los pipelines. Em, Tenemos en el mundo de pruebas un conjunto de elementos, obviamente iniciando por las pruebas unitarias con JUnit, pruebas de carga con JMeter, Selenium, la definición de SWABUI para invocaciones hacia servicios REST o SWAP. X-Ray de JFrog como mecanismo de evaluación de los artefactos, evaluación de los artefactos cuando son contenedores utilizando Prisma, que aquí no aparece en el dibujo. Y finalmente los releases apoyándose nuevamente en Azure Pipelines, específicamente en el controlador de releases, en Release Management de Azure. Y obviamente apoyándose también en las herramientas de infraestructura como código eh, de cloud, CloudFormation, o si estamos en premisas, en las premisas al interior de la organización, pues con otras herramientas como Urban Code. Bueno, Azure DevOps queda claro que es uno de los ejes principales de cómo entiende y cómo evoluciona o ha evolucionado el banco su estrategia de DevOps. Es una herramienta, no es necesariamente la única, pero sí ha tenido una adopción importante y es en donde giran gran parte de las definiciones y decisiones de DevOps del banco.
el uso de esa herramienta ha sido muy exitosa. Eh, Efectivamente le ha llevado a que el grupo de trabajo, de desarrollo que hay en el banco, efectivamente haya logrado unas mm, muy importantes victorias en el aspecto de velocidad de despliegue y velocidad de adopción. Em, Aprovecho para mostrar unos datos que son interesantes. Acá podemos ver algunos de los resultados que ha logrado Bancolombia. En el 2021, Bancolombia obtuvo, de hecho, premio internacional de una organización orientada a temas de DevOps por los éxitos que ha tenido de tiempos de procesamiento, mejora en los tiempos de ciclo de despliegue y frecuencia de despliegue. De 18 despliegues en 90 días a 42 despliegues diarios. Eh, Hablemos de Configuration Management eh, y específicamente de dos tipos de repositorio que se manejan en el banco eh, y que me permiten manejar realmente eh, los, eh, los dos tipos de recursos que tenemos. Existen los recursos código que está controlado directamente por Git, dentro, obviamente, del producto de Azure Repo. Eh, pero es Git, es el Git normal. Eh, que me va a permitir que los programadores o los desarrolladores estén interactuando continuamente y comunicándose a través de esta herramienta. Obviamente Git tiene código y para construir ese código se necesita un controlador de dependencias. El controlador de dependencias que usamos, que se usa en Bancolombia es Gradle para los proyectos Java. Eh, Luego, Gradle necesita localizar y descargar las librerías el documento de dependencias define. Eh, y en Bancolombia, el sitio de donde se obtienen esas librerías, de donde se obtienen esas dependencias, es el producto de JFrog llamado Artifactory. Luego tenemos dos repositorios, uno de código y otro de artefactos ya construidos, de librerías, de jars, de módulos JavaScript o TypeScript, de imágenes Docker, de todos los diferentes tipos de artefactos construidos, llamémoslos binarios, aunque no sean binarios, eh, pero esos elementos, ¿dónde viven en Bancolombia? En Artifactory. Es el repositorio universal de recursos. Cuando yo construyo finalmente mi elemento, ya sea un jar, una imagen Docker, o ya sea un compilado de Go nativo, o ya sea un zip con un proyecto de TypeScript, eh, finalmente, la estructura de almacenamiento en el banco va a ser alrededor de Artifactory. Em, Luego, el controlador de dependencias es este, pero el almacenador de compilados y binarios es Artifactory. Gradle se va a nutrir de esas librerías para construir nuevas librerías y las librerías vuelven a quedar nuevamente en Artifactory para que sean reutilizadas por otros proyectos o para que sean invocadas inclusive por los pipelines, como lo veremos más adelante. Gradle no solamente es el responsable de las dependencias y de la generación del artefacto, es también el responsable de lanzar los procesos de pruebas unitarias, es decir, ejecutar las pruebas unitarias, y al ejecutarlas también él se da cuenta que cuánta cantidad de código está cubierto por esas pruebas unitarias. Eso es lo que llamamos coverage, y también Gradle es el responsable de lanzar
el conteo de coverage, que normalmente, si estamos hablando de Java, se hace con la herramienta de Jacoco, que simplemente va contando el porcentaje de código que es probado por las pruebas unitarias construidas con JUnit. En Bancolombia, el mínimo necesario para que un proyecto sea aceptable dentro de un pipeline es 85% de coverage. Para los proyectos nuevos, para los proyectos antiguos, los legados, pues ese es un valor muchísimo menor, porque evidentemente pueden ser proyectos que ya se hicieron y que no nadie se sienta a escribir las unidades de las pruebas unitarias de todo el proyecto, pero sí se requieren que al menos haya un porcentaje mínimo que nos permita asegurar que hay ciertos aspectos que sí se están probando en los procesos de pruebas unitarias. Eh, un tema que ahora ya específicamente dentro del mundo de Git, hay dos aspectos que tenemos que hablar. Uno, el tema de estrategia de branching, de cómo organizamos las ramas dentro del proyecto, eh, cómo almacenamos el código en esas ramas y qué responsabilidad le damos a cada rama. Em, Hay varias estrategias. El banco ha utilizado durante mucho tiempo Gitflow. En este momento hay una tendencia más fuerte a utilizar el modelo Trunk. El Gitflow es el tradicional que se ha utilizado durante muchos años, en donde tenemos master asociado y enlazado un ambiente, con el ambiente de producción. Eh, Master o main, como se llama ahora, efectivamente los elementos que aparezcan em, en este branch van a ser muy poquitos porque se supone que son solamente los despliegues que tenemos en producción y tradicionalmente no se hacían muchos despliegues. Cada n meses se hacía uno. Pero evidentemente eso no es lo que se quiere en este momento. Lo que se quiere es una velocidad mayor en el despliegue. Por lo tanto, este modelo de master eh, del que sale la rama develop y de esa rama salen los features y los features viven durante las sprints que sean. Por ejemplo, puede ser que terminó en un sprint y regresó y hizo merge nuevamente en develop, todo su código quedó en develop y efectivamente esta línea va a estar asociada al ambiente de desarrollo donde estamos probando. Cuando ya estamos listos para enviar a certificación, lo cambiamos a la rama de release. Eh, y cuando al final ya las personas de certificación ya aseguraron y limpiaron todos los problemas que pueden haber aparecido, se manda a producción enviando a la rama master. Esto es Git Flow tradicional, en donde se recuerda que las tres ramas principales son master, develop y release, y donde tenemos ramas transitorias o temporales que son los branches de feature, que muchas veces se denominan con el nombre de la historia de usuario que se quiere construir. Eso es válido, pero Bancolombia ha decidido que es un modelo más simple, puede darles un mejor resultado, en donde no vamos a llamar master a la primera rama, sino que la llamamos trunk. Y de esa trunk lanzamos los features que queremos trabajar, pero que son eh, vuelven a ser merge nuevamente a trunk cuanto antes. Por lo tanto, no tenemos una rama de producción, una rama de certificación y una rama de desarrollo, sino que solo tenemos trunk y se supone que lo que esté en trunk va a ir a todos los ambientes, o sin él se supone. Luego, cuando yo ya tengo algo, que lo quiero mandar a producción, a integración a ambiente de desarrollo, pues lo lanzo ejecutando un único pipeline que, como veremos más adelante, efectivamente puede ser que
que llegue en un momento determinado a desarrollo, continúe a certificación o termine en producción. Em, Hay otros estrategias de branching, eh, pero realmente lo que está buscando el banco es simplificar ciertos elementos, por lo tanto el trunk es lo que estamos viendo. Otro aspecto muy importante dentro de la definición de Git es cómo se quiere trabajar los proyectos. Eh, Antes de microservicios teníamos un proyecto que duraba años, teníamos Git para ese monolito y todo el proyecto vivía como una única unidad dentro de ese único Git. Cuando aparecieron los microservicios de los que hemos hablado en las charlas de Triple D y las charlas en que hemos hablado de contextos delimitados, eh, cuando aparecieron los microservicios, pues una estrategia válida es eh, utilizar más o menos la misma orientación, en donde antes teníamos un proyecto, ahora tenemos un subproyecto, eh, pero pues tenerlo cada uno en su propio repo. Tiene ventajas, hay un dominio. Los que trabajan en esta célula, son los dueños de ese proyecto. Eh, si después pasan al proyecto 3, es esa misma célula porque terminaron pues son los dueños de este y efectivamente si hay alguna necesidad de volver a trabajar en el uno, pues siguen siendo los dueños. Eh, Tiene esa ventaja, eh, pero hoy por hoy hay una tendencia también muy fuerte a usar monorepo en donde tengo una sola definición de Git, eh, un solo repositorio Git y los proyectos están por directorio. Si se dan cuenta aquí cada uno invocó un git init, luego pues son diferentes repos eh, eh, dentro de Azure DevOps, mientras que aquí tenemos en un solo git eh, n proyectos, en general todos los que hagan parte del área o del metaproyecto que contiene todos estos subproyectos. Eh, Luego, pues si yo hice un levantamiento de triple D y llegué a que necesito dividir mi dominio en diferentes subdominios y esos subdominios los mapeo a unos contextos delimitados y esos contextos delimitados los mapeo a uno o varios microservicios, eh, el dominio completo externo es el monorepo. La terminología que se va a utilizar entonces es normalmente un nombre de proyecto o un número de proyecto, nombre de proyecto, underscore mr, que va a significar que es monorepo. ¿Qué ventajas tiene? Mm, la posibilidad de compartir elementos, la facilidad de refactoría, cambios importantes sobre el proyecto, no tengo que ir a copiar en varios sitios, no tengo em, copias de cosas que son comunes. La documentación es posiblemente un proyecto visible a todos. Los desarrolladores que de pronto trabajan en el proyecto 1 y en el proyecto 3, pero pueden necesitar depender del proyecto 4, pueden entrar a revisarlo y a mirar efectivamente qué está sucediendo. Luego hay más conocimiento de parte de todo el grupo de lo que se está construyendo. Obviamente es un proyecto mucho más grande. Si voy a hacer clonarlo me va a demorar un poquito más, aunque pues obviamente en este momento Git permite que yo solo clone o descargue los directorios que me interesen o que compile solamente la parte que estoy interesado, porque pues van a ser independientes y no hay relación de obligatoriedad de que yo tenga para poder construir el proyecto 3 los artefactos de los otros proyectos. Eh, Obviamente hay una separación de microservicios como se espera. JFrog, que era el elemento universal de artefactos, pues ya lo mencionamos, y efectivamente nos va a permitir en el banco almacenar proyectos NPM, elementos
de Linux, imágenes Docker, librerías de Gradle o de Maven, y no solamente Java, sino otros lenguajes. Bueno, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir tener repositorios locales que están físicamente en el disco de JFrog Artifactory, repositorios remotos que Artifactory va a permitir que los desarrolladores tengan acceso a ellos, porque los desarrolladores no van a tener salida o no deberían tener salida a obtener librerías de internet o de sitios públicos. En general, con la definición de repositorios remotos, eh, es, es el grupo de la gente que controla esto, los que definen qué librerías sí permiten y qué librerías en cambio restringen por razones de vulnerabilidades o de problemas de seguridad. Y eso permite que podamos construir o definir repositorios virtuales que pueden representar tanto repositorios locales como repositorios remotos, pero en los que los desarrolladores simplemente interactúan con Artifactory, o pues en sus documentos de dependencias de Gradle definen unas dependencias que van a ser invocadas a Artifactory, y es responsabilidad de Artifactory obtenerlas y disponibilizarlas para el código. Bueno, ahora sí empezamos a hablar del pipeline, ya que hablamos de los dos repositorios, el repositorio de código y el repositorio de artefactos. ¿Qué es un pipeline? Un conjunto de procesos que están encadenados de forma que la salida o resultado de un elemento, por ejemplo, este puede ser una build, una construcción, este puede ser un despliegue eh, en, en Kubernetes, y después de Kubernetes entonces está eh, unas pruebas que eventualmente se pueden necesitar. Luego, efectivamente, el resultado de un pipe, de un tubo, se utiliza como elemento para la ejecución de otro. Es un conjunto ordenado de tareas que se orientan a lograr OCI, OCD o pruebas. Por ejemplo, aquí está diciendo un pipeline de asegurar el commit sobre el Git, la construcción, la ejecución de pruebas unitarias. Puede ser que fallen, entonces eso lanza a que yo necesite volver a lanzar nuevamente el pipeline. Seguramente cuando realice mis cambios, ajusto mis pruebas unitarias, de pronto no tenía la cobertura necesaria, lanzo nuevamente el pipeline, y el pipeline va a ser repetible, debería ser ágil, rápido, eh, pero me va a asegurar que siempre se ejecutan las actividades, no es eh, que a alguien se le olvide algo, porque pues, es efectivamente algo que va a estar continuamente eh, ejecutando las actividades en líneas que se le definieron. Técnicamente un pipeline se compone de stages, de etapas, y cada etapa va a ser ejecutada por un agente que va, cada etapa, ejecutar un job. Cada job, uno o varios jobs. Cada job va a estar constituido por pasos. Los pasos pueden ser tareas o scripts. Simplemente el agente, que es la máquina que está corriendo, puede tener algún lenguaje de scripting, Bash, si estamos en Linux, y uno puede hacer una preparación de algún elemento eh, asociado a la ejecución del pipeline. En el fondo, lo que está diciendo aquí esta gráfica es, alguien va a lanzar la ejecución del pipeline, y el pipeline no se va a hacer ni en la máquina del desarrollador, ni en una máquina de ambientes de desarrollo, de certificación. Es una máquina independiente que es donde se van a compilar los elementos, se van a armar los artefactos, se van a tomar y se van a enviar a los diferentes destinos. ¿En qué tipo de máquinas? Pues en los agentes que van a ser máquinas que van a necesitar, si tienen por ejemplo que hacer ciertas pruebas de aceptación, tener acceso y visibilidad a ciertos recursos
porque es ahí donde se van a hacer esas pruebas. Em, Aquí en las pasos que tiene un job, distinguimos que hay tanto operaciones de scripting como elementos de más alto nivel, por ejemplo, la ejecución de Gradle o la ejecución de SonarQube, que no son scripts, son elementos eh, más, más avanzados y que requieren que efectivamente en la herramienta que va a correr los steps, que va a ser Azure DevOps, uno pueda registrar plugins que me permiten hacer actividades un poco más avanzadas. Lo normal en Bancolombia es que efectivamente los pasos estén definidos siempre por steps, pero obviamente siempre puede haber algún script que se necesite. Luego, triggers de los que no he hablado, pero que ya mencionaré, lanzan el pipeline. El pipeline está compuesto por stages y cada stage se va a ejecutar en la máquina, en el agente. El control de los agentes y el conjunto de agentes, porque pues evidentemente va a haber muchos desarrolladores, de esos 1300 desarrolladores, eh, va, muchos van a estar lanzando pipelines al mismo tiempo. Entonces no es que haya una máquina para compilar a todo el mundo, son piscinas, pools de agentes y que son controlados eh, por los grupos de despliegue que veremos dentro de un segundo. En Azure Pipeline hay dos tipos de pipelines, los YAML, que tienen la ventaja de ser código y por lo tanto son pipelines como código. Eh, por lo tanto, pueden tener lógica en iteraciones, ifs, eh, o sea, existe el concepto de template. Luego, pues efectivamente son más avanzados. Y están los clásicos, los originales que desarrolló Azure DevOps antes de ser Azure DevOps en BSTS. Eh, y que nos van a permitir de una forma un poco más visual lograr las mismas funcionalidades del YAML y en algunos casos algunas pocas más cuando se trata de release. Bancolombia tiene tendencia a usar YAML para los CIs y para los CDs más los clásicos. Eh, ¿Cómo, los YAML cómo son? Pues es la definición en un YAML, obviamente, del job. El job tiene el nombre del pool y el conjunto de pasos. En este caso, eh, aquí vemos un job que tiene jobs, que tiene dos jobs, uno que es un script y otro que es otro script, muy simple, pero obviamente el punto es, aquí podemos incluir muchísimas cosas y efectivamente en el banco se usa mucho esto. El editor que tiene la herramienta es muy completo y efectivamente le ayuda a uno con la sintaxis. Adicionalmente que pues realmente sí se puede hacer una, una generación en base a los elementos que ya están incluidos dentro de las opciones de tareas. Luego pues es relativamente fácil construirlo y construir primero la base y después a partir de ese construir los templates. El conjunto de los elementos que corren eh, que, que corren eh, los jobs, eh, como ya vimos, se llaman pool de agentes, pero son controlados por los deployment groups. ¿Qué es el concepto de deployment groups? Es la estrategia de despliegue de Azure DevOps que permite controlar esos agentes en la nube. Pueden vivir en AWS, pueden vivir en Azure DevOps, pueden vivir en on-premise y Deployment Group es el que los va a controlar. Deployment Group va a definir las condiciones que deben tener esos agentes
y efectivamente cuando ya existan es el controlador de los agentes. Aquí vemos, por ejemplo, que los agentes de producción pues no son tres y efectivamente tienen lo necesario para que pues, puedan ser controlados por los deployment groups. Hablemos entonces ahora ya de algo más concreto de pipeline, que son los pipelines de construcción. Lo primero es entender cuáles son las responsabilidades de un pipeline de construcción. Primero, es claro que arrancamos de Git. Posiblemente Git es el que lanza el pipeline de construcción. ¿Por qué? Porque alguien escribe un código eh, y lo sube a una rama. Eh, Puede ser que en esa rama tenga necesidad de pull request, de que alguien lo revise y posiblemente después de revisado, entonces ya finalmente hay un cambio sobre la rama. Eso puede disparar el pipeline, es un tipo de trigger. Eh, Como tenemos dos mecanismos o dos estrategias de branching, podríamos tener o las tres ramas, desarrollo, release y master o main, eh, y en ese caso tendríamos que tener tres pipelines. Pipelines de descargar dependencias para desarrollo, compilar para desarrollo, ejecutar para desarrollo, y lo mismo, descargar para release, descargar para master, compilar para cada uno. Entonces es un poco tener tres pipelines, pero más o menos pues, con lo mismo, más o menos lo mismo para cada uno de los ambientes. O en Trunk, que tenemos un solo pipeline. Luego, si tenemos 8 microservicios, pues si usamos Trunk, van a ser 8 pipelines. Si usamos GitOps, va a ser 8 por 3. Eh, por lo tanto, pues en parte la decisión de Trunk es para simplificar o unificar cosas, porque pues no es que haya en el fondo menos, menos elementos, están unidos en un solo pipeline, en vez de que esté cada uno con sus elementos. Luego, pues lo que termina es centralizando cierta información. ¿Qué hace un pipeline realmente? Lanza primero una ejecución de Gradle que descarga las dependencias, es Gradle obviamente el que lo va a hacer, pero es el pipeline el que controla el orden. Primero activa a Gradle, Gradle descarga dependencias en qué máquina, en la máquina de la gente, eh, compila, donde compila, ahí en esa máquina, eh, hace ejecuta las pruebas unitarias, genera el reporte de pruebas unitarias, genera el reporte de cobertura. Eh, Como tiene el código ya descargado, ese código descargado eh, también puede ser analizado de forma estática. El análisis estático de código es una herramienta para lograr identificar problemas en el código, no en ejecución, sino tal cual como lo ve eh, alguien que hace un clon del proyecto. En este caso, la herramienta que usaba en Colombia eh, para hacer ese análisis es posiblemente el estándar de facto casi de ese mundo, que es SonarQube. SonarQube corre reglas, en el banco pues, le interesan dos temas, la calidad del software y la seguridad de los procesos y de los elementos de código. Por lo tanto, SonarQube se va a enterar y va a buscar eh, eh, vulnerabilidades que van a ser marcadas como bugs y que efectivamente podrían detener el pipeline antes de la publicación de los artefactos, que puede ser una publicación de los artefactos el reporte de pruebas unitarias o el reporte de SonarQube, moverlo a algún directorio, o el más importante de los artefactos, que es el compilado, que ese sí no se mueve a un repositorio
de XMLs o de reportes de ejecución, sino que se almacena en Artifactory. Esto es como normalmente iniciamos la definición de un pipeline, definiendo efectivamente de qué Git voy a obtener la información. Aquí está diciendo que voy a obtenerlo del mismo Git que está dentro de Azure DevOps, que se llama Azure Repos, y que el repositorio se va a llamar con este nombre, que efectivamente es el proyecto eh, papá de todos los directorios, de todos los microservicios, y como se dan cuenta aquí va a utilizar un esquema de nombramiento de dos letras, un número de proyecto, el nombre del proyecto y MR porque es monorepo. Y como vieron, tipo tronco. El estándar de nombramiento de los pipelines, va a haber un pipeline por cada directorio o por cada microservicio. Entonces, vamos a tener el nombre primero del repo, que es el mismo que acabamos de leer, underscore y el nombre del microservicio o del subproyecto. Podría ser no un microservicio, podría ser un lambda. Entonces aquí debería de ser lambda en minúscula, igual que microservicio. Microservicio pues ya se entiende que es como un alias de microservicio y además la palabra es muy larga. Lambda es un poco más corta, pues entonces cuando es lambda se usa lambda. Esto acá que tenemos efectivamente es el nombre que va a tener cada uno de los pipelines de la definición de pipeline. Ahora, cuando corre el pipeline va a, cada vez que corra debería tener un nombre que es único, por eso le incluimos la fecha y un consecutivo, porque en la fecha en un día, yo puedo lanzar varias veces la construcción. Cada ejecución se va a nombrar siguiendo este estándar. Eh, Listo. Los triggers, ¿qué posibilidad de triggers hay? Obviamente están los triggers de alguien hizo un cambio en develop, lanzo pilot. Alguien hizo un cambio en release, lanzo pilot. Eso es claro. Si solo tenemos trunk, pues sí, va a suceder lo mismo. Y efectivamente, como notan, aquí está definiendo que efectivamente el branch sobre el que le voy a poner atención para darme cuenta de que tengo que lanzarme cuando hay un cambio, eh, es en este caso trunk. Puede ser que yo también tenga programado, que diga todos los días a las 8 de la noche voy a levantar el pipeline, o puede ser una invocación manual en casos donde se requiere o se quiere que solamente en momentos determinados se dispare la operación. Eh, Así es como se ve los pasos, los steps dentro de un pipeline. Va a ser ejecutado por un agente que se llama agente. Va a preparar SonarQube, va a ejecutar el Gradle, que va a ser la descarga de dependencias, la compilación y la ejecución de las pruebas unitarias, incluyendo pues el conteo de cobertura. La ejecución de SonarQube para el análisis estático de código, y si encuentra alguna vulnerabilidad o algún problema, aquí se detiene el proceso. O sea, este es el analizador del resultado de este. Pero si sí continúa el artefacto compilado acá, se envía o se descarga, se envía hacia Artifactory en la estructura jerárquica que tiene esa herramienta. Finalmente puedo necesitar publicar otros artefactos o eliminar los artefactos que están dentro de la agente para que pues no generen, no estorben a los demás proyectos. Ejecución de análisis de código. SonarQube lo que hace es verificar temas como esto: cuántos bugs encontró, por ejemplo, cuántas vulnerabilidades, qué cosas no le gustan, pero pues que simplemente las menciona. Por ejemplo, aquí dice, esta clase podría disparar un null pointer exception y usted no verificó eso es válido.
es claro que hay ciertos temas con un nivel de exigencia más alto y en este sentido, si aparece una vulnerabilidad real o un bug, pues efectivamente no lo va a dejar pasar y hasta ahí llega el pipeline. Eh, Esto es como descargamos los elementos en Artifactory. Eh, y un tema que es importante entender es el trigger, cuando lo hacemos sobre la rama, implícitamente tiene algo que ya conocemos, que es si yo quiero introducir un cambio en mi rama trunk, pues yo lo que voy a hacer seguramente no es sí, un push directo, sino que hago un pull request, una solicitud de que un revisor revise mi código y lo deje y lo cargue dentro dentro de la rama que me interesa definir las cosas. Como estamos en una herramienta que tiene desde los boards donde están las historias de usuario, donde están un registro de los comentarios que le ha hecho algún revisor de pull request y que ha devuelto de pronto código, pero esas cosas quedan estructuradas y organizadas dentro de la infraestructura de Azure DevOps. Azure DevOps permite definir políticas de los pull requests. Aparte de que haya un revisor, pues, estas políticas que están acá requerir un número mínimo de revisores, chequear que esté encadenada el código que me están enviando a pull request con work items que existen realmente en la infraestructura de captura de los requerimientos funcionales. Puede ser una historia de usuario. Entonces yo cuando hago pull request tengo que encadenar para que haya una trazabilidad clara de que estoy intentando resolver es la funcionalidad de la historia de usuario 1, 2, 3, 4. Eh, la evaluación automática de que estén resueltos todos los comentarios que ya que de pronto una previa revisión indicó, eh, o puede verificar que el tipo de match que se hizo es el que interesa y que no estamos devolviéndonos de forma desordenada, eh, o políticas de validación propias de Azure DevOps o chequeo de estatus. Eh, Eso por el lado de construcción. Cuando ya tenemos construido mi artefacto, eh, ahora sí tenemos que unir todo el resto de actividades. Lo vamos a llamar, pues, esos son los pipelines de release, en donde pues si tengo Git Flow, voy a tener un pipeline de release por cada ambiente. Hago release a desarrollo, hago release a certificación, hago release a producción. O si tenemos trunk, se incluyen todos los ambientes, porque de un elemento se espera que fluya hacia todos los ambientes. Ahora, puede ser que yo realmente solo quiera llegar a este ambiente de desarrollo, es claro, eso es claro. Pero el pipeline efectivamente es uno. Que lo ejecuto solamente hasta un punto, pues es otra cosa. De hecho, lo que tenemos es esto, que es un continuo, pero pues que lo voy a explicar de forma, pues por cada uno de los ambientes. Ambiente de desarrollo voy a tener despliegue, que es en esencia lo mismo que vimos del CI, y las pruebas de aceptación. Certificación tiene despliegue, que va a incluir la construcción, el build y el despliegue al runtime de ejecución. Seguramente Kubernetes, lo mismo acá, Kubernetes de ambiente de desarrollo, Kubernetes de ambiente de certificación y las pruebas de aceptación en esos ambientes, que también serán automatizadas, pero que no van a ser ya con JUnit, sino que son pruebas si esto es un microservicio que expone servicios REST, va a ser un proyecto de consumo de servicios REST ya conectados con los elementos que deberían ser. O sea, no es prueba unitaria, es prueba de aceptación o de integración, se podría también entender. Las pruebas end-to-end, las pruebas de seguridad,
y de carga de seguridad y intentos de penetración y de inyecciones de SQL, las pruebas de desempeño en donde pues aunque el proyecto diga no, esto va a utilizar 30 usuarios concurrentes máximo, pues muy probablemente aquí vamos a intentar multiplicar eso por 3 o por lo que sea, para ver hasta dónde realmente voy a lograr eh, dar servicio, sabiendo pues que el ambiente de despliegue muy probablemente es una herramienta de control elástico de su capacidad, por ejemplo Kubernetes. Producción tiene unos aspectos muy interesantes. El primero es, no arranco como acá con el build y después el despliegue, sino que hay una tarea previa de negocio, que es la creación de la orden de cambio, que es esa solicitud de negocio en términos de negocio, de por qué quiero cambiar, por qué quiero hacer este despliegue, por qué quiero generar una modificación sobre el ambiente productivo. Eso es las personas de negocio que construyen eso y solamente hasta que eso está listo se ejecuta el resto de actividades de despliegue, incluyendo nuevamente el uso el despliegue ya sea con los artefactos o construidos aquí nuevamente o obtenidos de Artifactory. Pero pues para que esté en Artifactory, como esta es producción y cada uno tiene su propio Artifactory, pues seguramente tuve que compilar y hacer todas las acciones necesarias para que existan esos artefactos. Pruebas de humo, a diferencia aquí de unas pruebas exhaustivas automatizadas, aquí solo pruebo algunos aspectos que son los más relevantes. ¿Por qué? Porque aquí los datos que tenemos son datos de negocio, de reales del negocio del banco. Por lo tanto, pues no podemos estar creando ahí entidades ficticias o elementos que puedan atentar contra la integridad de la data en ambiente productivo. Por eso tampoco se hacen pruebas de seguridad en ese ambiente ni se hacen pruebas de desempeño, porque pues pueden afectar a, la, a los, a la ejecución normal de la solución. Eh, si hay fallas tanto en la prueba de humo como en una prueba de usuario, de validación de usuario, que normalmente pues, va a ser este mismo actor que recibe la realimentación de los usuarios y que da una aceptación de estamos bien y podemos ya dejar en producción ese resultado, o una decisión de rollback, y en ese caso también puede haber pruebas de humo del rollback para asegurar que el rollback también quedó bien. ¿Cómo es la creación de un pipeline? Eh, Primero, el estándar de nombramiento es el que ya pues, pareciera que habíamos visto para casos anteriores, el nombre del proyecto hasta el MR y el alias o la sigla de si es microservicio o si es lambda, la palabra lambda, y el nombre del subproyecto o el contexto limitado que estamos del microservicio, realmente no es un contexto limitado. Aquí tenemos una configuración de pipeline de release en donde tenemos construcción y publicación, eso ya lo vimos, fue precisamente lo que vimos en el CI, el despliegue, que muy probablemente es un despliegue a Kubernetes, y las pruebas de aceptación, que se ejecutarán con alguna herramienta de pruebas de aceptación, puede ser Karate Testing, por ejemplo, que es lo que están promoviendo en este momento el banco, o más antiguas, puede ser un Postman Newman, para poder ser invocado desde el pipeline, o una ejecución de SOAP-UI que es descrito por un XML que efectivamente también va a ejecutar las pruebas tanto de servicios REST como servicios de cualquier otro género. Nuestro release, incluyendo las pruebas de performance, de seguridad end-to-end, de pantallas, y finalmente lo de producción, que aquí arranca con crear orden de cambio, construcción y publicación, despliegue, pruebas de humo, validación, rollback, si toca, y pruebas de rollback. Esta es una gráfica completa de cómo se vería entonces
todos los stage que puede tener un pipeline. Si se dan cuenta, aquí el trigger de pronto es diferente porque pues obvio, eh, el cambio automático pues se da acá, pero la decisión de cuándo mando a ejecutar este ambiente de certificación o ambiente de producción, pues sí depende de, no es tan simple como que cambio en la rama tronca, entonces lanzo. Eh, Listo. Las variables es un tema muy importante dentro del mundo de manejo de release porque efectivamente aquí está la configuración y parametrización de cada uno de los ambientes. Por esa misma razón, no solamente están las variables, sino que muchas veces están agrupadas por ambiente de desarrollo, ambiente de QA. Eh, las definiciones de agentes, las definiciones de las actividades que puede hacer dentro de la construcción el pipeline. En este caso estamos viendo las actividades de la construcción de las imágenes de contenedor, específicamente el reemplazar dentro de los Dockerfile los datos que teníamos acá, que de pronto pues merecen ser modificados allá en el Dockerfile. Entonces pues el banco ha decidido que los Dockerfiles se pueden modificar al momento de la ejecución del pipeline por parte del pipeline, introduciéndole valores que están dentro de esta zona de las variables. Se pueden hacer entonces reemplazar tokens en el Docker cuando ya está el Docker listo, como se quiere la construcción del Docker o de la imagen Docker mejor, la evaluación de las vulnerabilidades que eventualmente pueda tener esa imagen Docker, y finalmente una publicación al SR, al registry, donde vamos a guardar las imágenes, que puede ser o en Artifactory, obviamente, como ya lo hemos mencionado, o si la ejecución va a ser en Kubernetes de AWS, muy posiblemente conviene guardarlo en Elastic Container Registry de AWS SR. Esto ya lo vimos. Prisma como la herramienta de evaluación de que no haya vulnerabilidades en las capas del Docker. Después viene el runtime, eh, la definición sobre el runtime de Kubernetes, en la que efectivamente lo que vamos a querer es modificar sobre el archivo de despliegue. Por ejemplo, aquí está diciendo que actúe sobre todos los YAML, que son los manifiestos o archivos de definición de cómo las imágenes Docker van a ejecutarse dentro de Kubernetes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí está el app.yaml, que seguramente va a ser el deployment y el servicio, y los demás elementos de Kubernetes que quieran utilizar. Y efectivamente esos YAML deben tener unos campos para ser reemplazados por el pipeline. Listo. Pruebas unitarias con su API, también reemplazos sobre los XML previo y después la ejecución de las pruebas de aceptación. JMeter para pruebas de desempeño. Aquí estamos mostrando cómo un pipeline de pronto puede fallar y cómo efectivamente llega hasta un punto porque pues de pronto no cumplió alguna condición, alguna política, o simplemente hubo una falla en alguna de los elementos que se está ejecutando ahí. Normalmente en producción, pues cuando se detiene es por incumplimiento de alguna política, que efectivamente puede ser que sí, se lanza a un ambiente de despliegue en un día de freeze, de que no se pueden hacer despliegues, entonces la política muy probablemente va a frenar el asunto, o que hay algo que todavía falta y que pues se mantiene así, y efectivamente este release, esta instancia de ejecución llegó hasta ahí y no se va a mover porque pues una instancia, si lo quieres volver a lanzar, lo puedes volver a lanzar, pero va a ser un release diferente. Aquí dice release 6, entonces vas a quedar el release 7, que de pronto ya cumple con las condiciones y va a terminar hasta el fondo. Listo. Publicación de órdenes de cambio.
orden de cambio es un tema muy importante para todo lo que tiene que ver con producción, porque pues son una definición manual de persona de negocio que define la razón por la cual quiere desplegar en producción, notifica a otros usuarios de negocio, define el tipo de operación que quiere construir, crear una orden de cambio, la categoría del cambio, en este caso por ejemplo ustedes ven orden de cambio de tipo ágil automático, podría ser un cambio de emergencia, podría ser otros tipos de cambio que eventualmente el banco defina. DOD se refiere a demostración de que ya está listo, de que algo que se va a desplegar efectivamente ya se hicieron las pruebas en los diferentes ambientes y que hay una trazabilidad desde esas evidencias que se dieron hasta lo que va a entrar a producción para que efectivamente haya un responsable de decir sí, de esas cosas ya se realizaron, ya se probaron y efectivamente podemos continuar con eso. Listo. Más elementos de la orden de cambio y finalmente, bueno, el rollback que no lo habíamos visto, pruebas de humo, pruebas de validación con sus dos posibilidades de lanzamiento manual, quien lo revisa o quien recibe el input de la gente dice, bueno, lancemos la validación de cierre con orden de cambio exitosa o una fallida para que pues, efectivamente quede ahí el proyecto y se lancen eventualmente el rollback si es del caso. Como se ve un pipeline ejecutado, este es un pipeline que solo se ejecutó hasta el 34, hasta desarrollo. Este en cambio parece que sí llegó hasta certificación. Tema importante, cuando estamos desplegando, acá en el tema de despliegue, hay varias estrategias de despliegue. Claramente, si vamos a lanzar las cosas a Kubernetes, podemos tener infraestructura de la versión, aquí dice, esta es la versión actual, la versión, digamos, 1.1, vamos a desplegar la versión 1.2. Perfecto, la desplegamos, ¿cómo? Con el pipeline cambia los YAML, despliega y queda listo toda la aplicación en Blue. Pero en ese momento el tráfico sigue estando hacia la versión 1.1, no a la versión 1.2. Hay varias estrategias. Una es pasar el 100% del tráfico y cambiarlo simplemente al Blue. Eso es el tradicional Blue-Green, que se switcha y si hay errores, si la gente empieza a manifestar que no están funcionando o uno ve errores, simplemente me devuelvo al anterior y continúo con el pipeline, con el despliegue en green, que era el que se supondría que estaba funcionando. Es claro que si en este caso, para lograr tener necesité hacer cambios en bases de datos, pues evidentemente la cosa puede ser un poco más compleja y por eso se necesita herramientas de apoyo a la migración de datos como Liquibase, que es lo que utilizan en Bancolombia, que apoya los despliegues eh, en la data que existe ya en los repositorios de base de datos. Bueno, volviendo otra vez al tema, puede ser que yo no switche el 100% al nuevo, al 1.2, sino que simplemente diga, vamos a enviar un 5% o un 10%. Eso es Blue Green Canary, Canary porque vamos a denominar que estos usuarios, que son una minoría, sí van a estar haciendo pruebas y pues vamos a evaluar si les está funcionando a ellos y no a 100%. Puede ser que después de un rato o después de un tiempo de evaluación ya ahí sí se lance el 100% o que se haga un paso intermedio de lanzar no solamente los Canary, sino un tráfico un poquito mayor
de usuarios que sean los primeros en entrar a, a las nuevas funcionalidades. Listo, eso es el tema que queríamos cubrir hoy. Hoy nos queda faltando una subparte de esta que es CT, pero eso está en otra presentación para que la puedan buscar y consultar. Mucha suerte. Hasta luego.